Saludábamos ya y conversamos con un noble amigo de esta casa, el señor economista Abelardo Pachano Bertero. Él es consultor económico y un hombre con una notable trayectoria pública, en quien aprecio, aparte de su inteligencia y formación académica, su gran transparencia y su gran objetividad, ¿no? Abelardo, bienvenido. Gracias, Miguel. Abelardo, gracias. Entiendo que usted escuchó este último diálogo protagonizado por César Montúfar y Miguel Carabajal, dos hombres inteligentes, dos hombres maduros, con apertura a quienes se puede y se debe escuchar. ¿Qué piensan de este? Que es reconfortante ver que existen, yo diría, representantes políticos que teniendo visiones distintas tienen capacidad de diálogo, que expresan sus puntos de vista con respeto, que defienden, obviamente, el uno al gobierno y el otro los puntos de vista de la oposición, con valentía, con claridad, sin agraviarse, demostrando que la adversidad en la política no significa enemistad. Muy bien, muy bien. Y de que esa adversidad es el producto de dos visiones que tratan de encontrar un país que resuelva sus problemas. Yo conozco a César de hace mucho tiempo, a Miguel no mucho, pero he podido entablar diálogos cortos con él, pero lo que uno aprecia es que ahí hay un afán de encontrarnos entre los ecuatorianos para poder resolver nuestros problemas. Y ojalá este tipo de debates se pueda multiplicar, Diego, en lugar de esas sabatinas permanentes de agravios, de insultos, de malenquistar a la gente, de desconocer al opositor y de creer que uno tiene la verdad absoluta, cuando, como todo ser humano, el gobierno o quienes hacen gobierno y quienes hacen oposición, parte tendrán de razón y parte no. Y la habilidad está en tratar de convencerle al otro de que, por la fuerza de la razón, exacto, uno está defendiendo tesis que son las más convenientes para el país. Pero después de escucharles a los dos con los dos puntos de vista, yo realmente extraño lo que en el Ecuador había hace mucho tiempo, que eran debates de jerarquía política. De jerarquía política, porque cuando uno escuchaba una presentación de Asad Bucarán, probablemente el populista más insigne célebre, de las últimas décadas, más allá de las bromas y de las categorizaciones de sus adversarios, guardaba una compostura política y llevaba unas y era un hombre tesis con un profundo talento natural, ¿no? y sentido del humor y todo. O cuando uno le escuchaba a Carlos Julio Arosemena, discursos ácidos, calificaciones fuertes y todo, pero había un talento ahí. Y en el caso del Osvaldo Hurtado, de Rodrigo Borja, de Sixto Durán Ballén, y si me voy un poco para atrás, de dos grandes expresidentes que algún día en el Ecuador hay que ponerles en el sitio que se merecen, como Galo Plaza y Camilo Ponce, que son unos restauradores de la democracia y de las libertades. Y si me permite, Abelardo, bienvenido, qué placer hablar con usted. Le digo, pues, Abelardo, Radiovisión, y usted conoce Radiovisión, se ha esmerado siempre, y sobre todo Buenos Días, por presentar este tipo de debates con profundidad, con razones por delante. Y déjeme decirlo, cuando yo estuve en televisión, igualmente organizábamos unos debates inolvidables con los personajes que usted ha mencionado. Recuerdo que este fue un vis a vis entre Carlos Julio Arosemena y quien le habla. Yo muy jovencito y él en la plenitud de su vida. Durante la hora del programa Ante la Opinión, como se dice vulgarmente, me basurió. Señor doctor Carlos Julio, háblenos de la inflación. En esa época era una novedad, hace muchos años. Y me acuerdo que me respondió, mire, don Diego, mire, joven. Sí, porque no eras don todavía. Háblenos usted de la inflación. Usted en la universidad, ahora sí. Mirando el reloj del estudio, faltaban 30 segundos para terminar el programa y yo me sentía muy mal. Y por ahí me imagino, digo, dígame, doctor Arosemena, ¿cuál es su cóctel preferido?
Me responde agua de whisky, señor. Yo le pregunté, ¿con qué? Y ahí se tiró la entrevista. Vea usted que empaté el partido. Sí, claro, pero con angustia. Pero más allá el anecdotario político, el anecdotario político existe en todo el mundo. Cuando uno revisa las frases célebres de Churchill, ese gran líder. Bueno, Churchill era terrible en la forma de contestar a sus adversarios, pero tenía una capacidad y una formación que permitía entender los objetivos de su política. Sí, de acuerdo. Y aquí yo diría, Diego, hoy día en la mañana me ha parecido un debate de altura de los dos, de Miguel y de César. Ojalá podríamos tener ese nivel en el Congreso. Porque no hay ese nivel en el Congreso. La mediocridad en el Congreso es manifiesta. La falta de calidad, yo lamento tener que decir, pero la representatividad del Congreso no está a la altura de las responsabilidades que tiene. El Congreso no puede ser un animal manso al servicio del Ejecutivo. Es el centro en donde tiene que haber el debate político abierto para encontrar unas sendas en donde todos confluyamos. ¿Por qué no se puede hablar ahí con un adversario, pero radical de uno? Ahí está el Congreso, ahí hay que encontrarse. Obviamente hay que prepararse para un debate y hay que demostrar que uno tiene la fuerza de la razón. Usted mencionaba a Churchill, usted sabe que murió cerca de 100 años, ¿no? Se tomaba una botella de brandy diario y su... No, whisky. Ah, yo leí brandy. No. Whisky. Como buen inglés, como buen scotch, como buen inglés se tomaba eso como el agua de whisky. Además, Abelardo se siente muy británico. No tengo nada con Inglaterra, pero la historia de los... Qué queridas charlas en Buenos Días. Claro, aquí había un sacerdote irlandés. Y cuando uno le invitaba y le decía qué desea tomar, decía, dame una copita de whisky. Claro, porque era consustancial, igual que cuando uno invita a un italiano le dice, dame una copa de vino. Y usted le ofreció un whisky 20 años, mínimo. No, bueno, no tenía 20 años, era mayor de edad en esa época. Qué linda esta charla con Abelardo. Yo lo recibo con mucho respeto, incluso con afecto muy sincero. Abelardo, ¿y cómo ve el panorama político en este momento? La oposición de alguna manera se va canalizando, esclareciéndose el panorama. Hay señales de volver a tratar de reencontrarse. Los esfuerzos del grupo de unidad después de un mal paso dado, de haber lanzado sin ningún tipo de consulta una precandidatura que debe haber sido fríamente calculado, ¿no? Claro, fríamente calculado. Pero aquí viene otro tema. Inclusive con el adversario, si estamos hablando del respeto al adversario, cuando uno tiene un socio político, lo mínimo que espera es que antes de anunciar una decisión le comenten. Claro. ¿No es cierto? Nada se pierde en levantar el teléfono y decirle, oye, sabes que vamos a hacer tal cosa. Estés o no estés de acuerdo, pero vamos a hacer tal cosa. El respeto, la consideración sobre todo si hay un acuerdo previo. Claro. Pero, bueno, yo creo que están tratando de recomponer eso, me parece bien. El Ecuador tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte por tratar de unificar las fuerzas políticas en grandes tendencias. Exacto. La ley electoral, el sistema político ecuatoriano es sumamente ineficiente en eso. No nos ha ayudado a conseguir la concertación de puntos de vista para que podamos tener bien claro los lineamientos de política económica, política cultural, de una opción que nos ofrece en un proceso electoral. Se confunden. Cuando uno tiene 10, 12 candidatos, el diferenciar el contenido de cada uno de los programas es imposible, ¿no es cierto? Entonces, esto termina en caudillismos. Pero, Abelardo, y perdón que le interrumpa, ya vamos al tema económico. Hasta este momento, ¿hay algún frente de los que están programándose que de alguna manera les seduce
despierta en usted si esta emoción, si esta simpatía, si esta identificación? Los estoy mirando con mucha atención, Diego. No me inclino, no le podría dar una opinión, porque todavía veo mucha fragilidad en la estructuración de esos frentes. Falta de definiciones. Mire, en alguna reunión con periodistas, colegas suyos, Diego, hablando sobre las dificultades que hay para llegar a entendimientos, uno de ellos dijo con mucha elocuencia: en este proceso de búsqueda de entendimientos tenemos que comernos sapos. ¿Y qué quería decir con esto de queremos comernos sapos? De que tenemos que superar nuestras animadversiones. Aceptar lo irremediable. Tenemos que superar nuestras animadversiones. Que yo no hablo con Diego Kendo. No, si esté Diego Kendo no voy. O yo excluyo a fulano. ¿Quién dijo claro. Claro. O dicen, en donde está fulano de tal, yo no voy. Sí. Esas exclusiones por animadversión. Partiendo de eso, si uno logra superar, comerse los sapos, uno va a tener la posibilidad de reconstruir lo que destruimos, que es la estructura política del Ecuador, porque la culpabilidad de lo que nos está pasando lo tenemos por no haber sido serios y haber sido responsables en cuidar esas estructuras políticas. Acabamos a los partidos políticos, a todos les marcamos de partidocracia. Y habían partidos políticos que no se merecían ese calificativo, ese denuesto. La democracia popular, la izquierda democrática, el propio Partido Social Cristiano. Así es. Para poner 3 nombres. Claro, si me dice usted del Partido Roldosista, sí, ahí sí creo que había problemas muy severos de calificación sobre eso. Pero, Diego, generalizar a todos, o porque a alguien no me gustaba o alguien tenía una conducta impropia, ponerles a todos la misma marca, a mí me parece que ha sido un trabajo de una suerte de bulldozer para destruir la infraestructura política que es necesario para sostener una democracia. Temas políticos con Abelardo Pachán, hombre culto, hombre sensible, hombre preocupado por la integridad, digamos, del país, ¿no? El tema de esta mañana también con usted, Abelardo, nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional. Estamos de vuelta. Sí, por favor. Y que le sirvan otra tacita de café, Jaime, sí, y que es tan amable, Isabel. El país acaba de recibir un crédito del Fondo Monetario Internacional, FMI, para atender a las urgentes necesidades de las zonas afectadas por el terremoto de abril. El préstamo tiene condiciones, aunque el gobierno diga que no las hay. Han llegado $364 millones bajo la modalidad de instrumento de financiamiento rápido que obliga al Ecuador a cooperar con el FMI para resolver los problemas de la balanza de pagos y a detallar las políticas económicas que va a aplicar. El gobierno de Correa se alejó de los multilaterales como parte de su discurso ideológico, pero ha tenido que aproximarse poco a poco, como lo demuestra la llegada a varias misiones del FMI mucho antes del terremoto del 16 de abril. Ahora el gobierno tiene una lista de empréstitos con multilaterales por más de $660 millones. Muy gentil, Isabel, con este antecedente y con el ruego de que su explicación igualmente sea muy sencillita, pues son temas un poco complejos. Abelardo, le pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo ha vuelto el gobierno del presidente Correa a acercarse al Fondo Monetario Internacional? Desde hace un poco más de un año, cuando aceptó el que una misión, inclusive a la distancia, porque no quería que venga al Ecuador, haga una evaluación en cumplimiento de un famoso artículo del Estatuto del Fondo que se llama el artículo 4. Exacto, sí. Ese artículo determina que todos los años el Fondo Monetario tiene que hacer una evaluación de la economía. Artículo 4. Tiene que hacer una evaluación de las políticas económicas para ver que éstas estén dentro del marco general, del marco conceptual que gobierna al Fondo Monetario Internacional. Entonces, el fondo tuvo que hacerlo porque muchos acreedores o potenciales acreedores del Ecuador le requirieron la opinión del fondo para poder continuar la relación crediticia con el Ecuador.
lo hizo una primera vez a distancia. Sí, recuerdo. Alguien me decía, lo hicieron vía Skype. La segunda vez ya estuvieron aquí en el Ecuador y emitieron el segundo informe, que lo discutimos hace casi un año aproximadamente. Fundamentalismo ideológico, ¿no? A distancias. Esas son, yo diría, esas son las aberraciones de la política extremista, dogmática. Yo me siento a conversar con cualquiera, y no porque me siento a conversar con cualquiera pierdo mi personalidad. Si el diálogo no le quita a uno nada, más bien le enriquece. Pero bueno, con el fondo ya tuvimos hace un año un informe duro, que advertía de la crisis, o mejor, que ya señalaba que la crisis estaba aquí, que teníamos problemas de funcionalidad de la estructura económica, un déficit fiscal enorme, un déficit externo complicado, que teníamos ya principios de contracción monetaria, en fin, toda la problemática. Le pregunto, y gracias por su presencia y sus explicaciones a veces pedagógicas, formidables. A veces nomás. ¿Qué es un instrumento de financiamiento rápido, IFR? El préstamo que nos aconseja el Fondo Monetario Internacional tiene esa calidad, financiamiento rápido. Quiere decir de desembolso inmediato, con condiciones muy livianitas, muy fáciles por lo menos de entender, muchas de ellas prehechas o ya precumplidas, lo dice el propio informe, que el Ecuador ha hecho un gran esfuerzo a través de la expedición de 2 leyes tributarias, la una de impuesto a las gaseosas, a la cerveza, y la otra del impuesto a los patrimonios, el aumento del IVA, a las utilidades del año anterior, a las contribuciones de salarios, para financiar o cofinanciar parte de los daños del terremoto. Entonces, en vista de esos esfuerzos que ha hecho la colectividad, el fondo hace uso de una facilidad que se llama de desembolso rápido, en donde, más allá de un trámite que debe cumplirse, yo entendería que en las próximas semanas ese dinero llegará al Ecuador y no tendrá ningún tipo, llamemos así, de condicionalidad para su uso. Bueno, entendemos, Abelardo, que un instrumento de financiamiento rápido no le exige al país un programa económico propiamente dicho, pero se obliga al gobierno a manejar las finanzas con mayor prudencia. Claro, y lo dice el documento y el informe público, porque no tenemos todavía el documento, no tenemos tampoco el informe del artículo 4 de este año, que debe estar listo. No sé por qué no lo publican. Debe haber alguna dificultad, como hay dificultades en el Banco Central para entregarnos informaciones macroeconómicas. Pero el resumen publicado por el fondo lo que dice es que le recomiendan al gobierno nacional la reconstrucción de los fondos de estabilización y el manejo equilibrado de las finanzas públicas. Hay un lenguaje protocolario en los organismos multilaterales que hay que saberlo descifrar. Los organismos multilaterales no son tan directos en decir, vea, usted está cometiendo tal error, arregle tal cosa, sino que le adoban bonito, ¿no? Entonces le dicen, vea, mi querido amigo, en lugar de decirle no le presto, mira, mi amigo, ¿por qué no se va, se cambia de ropa, se pone un poquito más presentable y todo? Lo único que le están diciendo a uno es, no te puedo dar hoy día. Pero el fondo, con ese lenguaje y lo que está escrito, que conocemos todos los ecuatorianos, le está diciendo al gobierno, usted ha hecho este esfuerzo, con lo cual la condicionalidad está cumplida, usted está en la línea. Apreciamos este esfuerzo, pero usted está en la línea que nosotros creemos es la correcta, de ir ajustándose, pero le falta hacer muchas cosas. Así es que cuide mucho las finanzas públicas. Abelardo, es evidente que la crisis fiscal tiene ahorcado al gobierno y necesita con urgencia todos los recursos que pueda conseguir. Pero le pregunto, ¿cómo le sentará la exigencia del Fondo Monetario Internacional de que maneje las finanzas con mayor prudencia? Si uno tiene orgullo, si uno es soberbio, eso le duele. Porque no le gusta que le critiquen. El ser humano hay que entenderle así, al político peor. El político es mucho más sensible. Y al gobernante ni se diga. Y al que conocemos peor. Pero
Uno tiene que aprender a recibir las críticas y cuando está en función pública tiene que saber asimilarlas a las críticas, porque uno no está manejando recursos propios, sino recursos de una colectividad. Y la colectividad tiene el derecho de expresar sus opiniones, sus desencantos y sus encantos en ese sentido. Y todos sabemos, y el gobierno lo sabe, pero no lo dice, que el gran causante de todo este desequilibrio ha sido esa política fiscal desenfrenada. Desenfrenada. Sí. Desde el principio dijimos, tengan cuidado. No nos alcanzó ni $100 el precio del barril para nuestros gastos. Tuvimos que endeudarnos, nos faltaba plata. Es decir, si nosotros llegábamos a tener $150 de precio del barril, todavía nos faltaba, porque nos desbordaba, el gasto público nos ha desbordado. Llegó a ser casi la mitad de la economía ecuatoriana. Entonces, el problema central, el corazón que ha desarticulado todo es esta política fiscal agresiva. Claro, alguna parte de esa política ha dado buenos resultados, sí, y otros no, pues. Abelardo, el Fondo Monetario Internacional recomienda manejar las finanzas con mayor prudencia. No olvidemos que quiere ampliar el monto de la deuda pública a toda costa del gobierno. Claro. ¿Cómo se compatibiliza esto? Lo del fondo es más deuda. Los 360 millones es crédito, hay que pagarle. Es barato en tasas de interés, 1%, creo. Claro, 1%. Es baratísimo. El plazo es de entre 3 y 5 años. El plazo es corto. El monto tampoco es enorme. No es un monto enorme. 364 millones. Pero es un símbolo, ¿no? El Ecuador, el Ecuador ha vuelto al seno del padre. Vuelve de donde nunca, la casa del padre. Donde no tenía por qué alzar la voz. Porque uno puede discutir con el Fondo, puede discutir con el Banco Mundial, puede discutir con el BID en buenos términos y llegar a entendimientos, hacerse el bravo como se hizo Argentina. Sí. No lleva sino a mayores desgracias y mayores dolores. O como nos hicimos nosotros, igualmente. Y nos ha costado. Y además con expulsiones. Y nos ha costado tasas de interés enormes, porque los chinos, caso que son generosos en eso, nos han sacado lo que han podido. Entonces, el costo está ahí. A mí me parece bueno que el gobierno se reinserte en los organismos multilaterales. Lo vamos a tener que hacer con mayor profundidad, porque el deterioro de la economía es muy grande, el tiempo de recuperación va a ser muy largo. Nosotros tenemos una brecha no financiada, una iliquidez de la economía permanente, no del año 2016, sino del 16, del 17, del 18, etcétera. Con este precio del petróleo y en estas condiciones de la economía mundial, que no podemos sostenerlo si no le damos una vuelta a la política económica. Y tiene que ser una vuelta bien grande. Dramática, si se quiere. Tenemos que encontrar nuevos socios de nuestro crecimiento. O reencontrarnos. Y uno de los elementos fundamentales de eso es hacernos amigos de la inversión privada. Exacto. Respetarle a la inversión privada, pedirle que la inversión privada cumpla todas las obligaciones con el Ecuador, no que vaya también aquí a querer jugar de una manera abusiva, no, tengamos unas reglas claras, pueden obtener y de hecho tienen que obtener réditos claras y estables, que se mantengan, que ofrezcan seguridad jurídica. Ayer conversábamos y alguien mencionaba, en Perú hay una ley que dice que las reglas tributarias con las que entra la inversión privada al Perú se respetan hasta el final del periodo de esa inversión. Eso es seguridad jurídica, claro. Entonces, claro, dicen, oye, si el impuesto a la renta es tanto, si el IVA es tanto, si esto es tanto, si esto es tanto, yo entro. Porque sé que me van a permitir desarrollar sobre esas bases el negocio que le veo que es bueno para mí y para el Perú. Voy a explotar la anchoveta, voy a exportar la sardina, voy a explotar el atún, voy a meterme en la minería, voy a meterme en la ganadería,
voy a hacer industria, lo que sea. Pero ya sé cuáles son las reglas. Nosotros hemos tenido en estos 10 años 26 reformas tributarias, Diego. 26, el 2 y el 6, 26. Entonces, dígame, ¿quién puede ponerse a pensar a largo plazo? ¿Quién se arriesga? Ya los que estamos aquí, porque somos de aquí. O los que vinieron antes, ya se quedaron aquí. Pero los otros que vienen son aves abusivas. Porque hay unos inversionistas de tercer mercado que dicen, oye, en el Ecuador que cambian todo, ahí tenemos que buscarnos una rentabilidad de un 30, un 40% y haciendo cosas oscuras. Entonces tenemos socios internacionales no presentables siquiera. Pero las grandes firmas internacionales no vienen acá. Porque saben que nosotros no les podemos asegurar las reglas de juego. Tercer nivel, Porque hay inversionistas pájaros sueltos en el mundo que lo que buscan son oportunidades extraordinarias. Y ganancias rápidas. Rápidas. Pero si estamos viendo todos los días, Diego, eso. Abelardo, el tema de esta mañana, nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional. Abelardo, vayamos un poquito más allá. El incremento del IVA y las contribuciones solidarias de los ciudadanos no corrigen los problemas de la balanza de pagos. ¿Qué correctivos pedirá el Fondo Monetario Internacional? Ahí no está pidiendo nada. Más bien el fondo es contrario al tema de las salvaguardias. No le gusta al fondo, no le gusta a la Organización Mundial de Comercio. Tenemos dificultad en la negociación con la Unión Europea por esas salvaguardias. La propia realidad económica del Ecuador está corrigiendo la balanza de pagos. Tenemos una caída, derrumbe diría yo ya. Para ser más preciso. Hay un derrumbe de importaciones que equivale al 35%, Diego. 35%. ¿Qué significa eso? Que $1 de cada $3 ya no importamos. Y para poner dos números. En el año 2012, el Ecuador llegó a importar $30,000 millones. $30,000 millones. Y en este año, si las cosas van como están, llegaremos a $17,000 millones. $13,000 millones no vamos a importar. Parte de eso es combustibles, porque la caída del precio. Pero la gran mayoría es importaciones privadas, que dejan de hacerse. Dejamos de importar materias primas, dejamos de importar bienes de capital, dejamos de importar bienes de consumo. ¿Qué significa eso? Que el tamaño de la economía se ha reducido. Ahora hay menos consumidores. Casi un 50%, ¿no? 35% es la caída de las importaciones. El último dato del mes de mayo es 35%. Es decir, es un derrumbe. Entonces, los datos de crecimiento económico, de la recesión económica, tienen que ser muy malos para que el Banco Central no nos publique. Sí, porque se caen 35% las importaciones. Entonces usted hable con un distribuidor automotriz, hable con uno de productos electrodomésticos, hable con un industrial, hable con un constructor, y todos le van a decir que han caído sus ventas dependiendo de la actividad, unos bienes básicos de consumo 6-7% y otros 25, 30 y hasta 50%. Porque la economía ecuatoriana, el sistema de dolarización no permite que a través de la inflación se corrija. La inflación más bien está cayendo. Hay peligro de deflación, lo dije aquí hace un año con usted, Diego. Yo decía, yo estoy más preocupado por la deflación que por la inflación, eso lo dije hace un año. Explíqueme al público qué es esto de la deflación. Caída de precios. Es una caída permanente de precios, y esa caída permanente de precios, que si bien a uno le puede generar una mejora en el ingreso, porque a la final puede comprar productos más baratos, el tema es que reduce las utilidades de las empresas y contrae más la producción. Entonces hace a la economía cada vez más pequeña. A ver, aquí una pregunta. ¿El Ecuador es un país barato? Le cuento eso porque tengo familia mía que está ahora mismo en España.
Y me decían que España está mucho más barato que así Ecuador. es. Me decían. Sí, así es. El Ecuador es un país caro, es un país no competitivo, Diego. Exacto. La otra cosa que conversamos, país ilíquido, ¿tienes hambre? Sí, sí. Y país no competitivo. ¿Cómo defendemos la dolarización? ¿No es cierto? Palabra mayor. Claro. Palabra mayor. Claro. Porque si no somos competitivos, alguien igualmente en una reunión decía, oigan, ya estamos sintiendo todos el efecto del contrabando, de hormiga. Porque mucha gente hace colas en Ipiales, en Tulcán Sí. y en Huaquillas para traer arroz, azúcar, sal, verduras. Ya no todo. solamente televisores todo. No. Es que todo es más barato. Ya es el consumo diario que es mucho más barato. Se organizan las familias para ir a ver. Y uno no les puede decir, oigan, hagan patria y compren en el Ecuador. Si es que tienen un ingreso limitado y el Ecuador es caro, se van a ir a buscar en donde les conviene más a cada uno. Y eso lo que hace es tirar los precios abajo en el Ecuador, pero eso, como nosotros tenemos unos costos muy altos, hace cerrar empresas. Hoy el diario El Comercio dice que de 10 empresas que estaban dedicadas al ensamblaje de celulares, me parece, 9 han cerrado. Tiene El Comercio de hoy. Un comercio de hoy. Entonces, esa es la realidad. Y si cerraron 9, quiere decir que se fueron a la calle un montón de trabajadores. Y si usted le echa un vistazo, digamos, al panorama de la ciudad, almacenes cerrados, departamentos que se arriendan, que se venden, que es parte de toda esta crisis, ¿verdad? Pero claro, y esto va a demorar, Diego. Y los que tenemos trabajo, tenemos ingreso, debemos agradecerle a Diosito que tenemos eso. Y a lo mejor tenemos que aceptar que tengamos ingresos menores. Abelardo, a todo esto le pregunto, ¿corregirá el gobierno su rumbo económico? ¿Priorizará la inversión pública? ¿Suspenderá los proyectos no prioritarios? ¿Evitará acumular atrasos? ¿Y tomará medidas para actuar de acuerdo con el financiamiento del que dispone? No. Yo no tengo esperanza de eso, Diego. Porque lo que se propone el gobierno es absolutamente razonable. Pues. Sí, es así, pero el gobierno no ha abierto ninguna opción de buscar una solución compartida. Y Abelardo, ¿por qué esta tosudez? Porque es esa visión ideológica, esa visión dogmática, fundamentalista, de querer imponer una línea en donde el gobierno es el ejecutor y el responsable de todo, cuando no es así. Hay dos cosas. No hay sociedad en el mundo que pueda vivir sin un sector privado. No hay sociedad. Desde luego. No hay. Es más, no hay sociedad en el mundo que dependa solo de la gestión pública. Todos los regímenes sustentados en un estatismo exacerbante quebraron. Queda Cuba. El caso y de queda la Corea del Norte. Soviética. Claro, queda Cuba y Corea del Norte. Y ahí está Cuba. Ahí está Cuba abriéndose angustiosamente, llegando a entendimientos para que le den un escape. Que hoy día los cubanos tienen una situación dramática. Sí. Entonces, Diego, la economía mixta de mercado, en donde el Estado tiene un rol y hay que saberlo definir el rol, y el sector privado tiene otro rol, pero los dos son socios, tienen que entenderse. Si nosotros no llegamos a eso, nunca vamos a poder mejorar. Y en ese plano, el gobierno no abre opciones de entendimiento. Cada vez agrede más, empuja más. Y por ejemplo, hoy, cuando uno ve los datos públicos y ve que obviamente las cuentas fiscales están cayendo, porque se caen los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios han caído el 16% en este semestre. Y hay una empresa que hace una estimación que se llama Gestaplan. Dice, vamos a dejar de recibir hasta fin de año de los tributos tradicionales 2.575 millones de dólares. Producto de la recesión.
porque se vende menos, se gana menos, entonces hay menos impuesto al IVA, menos impuesto a la renta, hay menos impuesto a la salida de divisas, hay menos impuesto al ICE, hay menos aranceles. Todo hay menos, porque hay menos economía. Entonces, en ese sentido, el gobierno, los gastos corrientes siguen subiendo. En el ¿Cómo primer se explica semestre eso? Hablaban de un crecimiento del 8%. No, 5.6% el gasto corriente. En el semestre aumenta. ¿Qué es lo que cae? El gasto de capital. Claro, 40% cae el gasto de capital. Está paralizada la obra pública. No le digamos paralizada porque también me voy al extremo. Pero está recortada en una manera pero fenomenal. Desmotivada. Se empezó con un programa de 13.000 millones en el año. Y en el semestre, si no me equivoco, están en 2.000 millones. Entonces, no hay inversión pública y tampoco hay privada. ¿Qué le pasa al país? El país no tiene futuro, porque todo se está consumiendo. Entonces, esta economía va a seguir cayendo, Diego. No hay demanda de crédito ahora. Pero, Abelardo, a cada momento leo noticias, escucho noticias en el sentido de que viene un nuevo crédito, que el Fondo Monetario Internacional... ¿Y si no nos alcanza la plata? No nos alcanza, y no nos va a alcanzar mientras no nos reordenamos. Si el papá de una familia sigue creyendo que tiene los ingresos que tenía antes cuando trabajaba en 2 partes, o cuando le rendía alguna cosa y ahora ya no los tiene, y sigue gastando de esa manera, la economía de esa familia algún día revienta. Igual es en el caso del país, Diego. Si el gobierno quiere seguir gastando, claro que tenemos algunos amigos circunstanciales, los tailandeses, los chinos, que nos dicen tomen más platita, pero nos dicen, pero me dan a mí el petróleo, y ellos fijan condiciones de cómo tenemos que pagarles, y cada vez se nos aprieta la cuerda en el cuello. Entonces el Ecuador este rato está financieramente estrangulado. Está estrangulado. Si uno mide 15 en la camisa, uno está puesto una camisa 12. Apenas digamos. Y me preocupa, porque además soy un hombre que habla con recta intención y con buena fe, me preocupa. A manera de colofón, hemos perdido la soberanía frente al Fondo Monetario Internacional. No. El organismo pide medidas para proteger la estabilidad financiera, garantizar liquidez del sistema bancario y crear fondos de ahorro para las malas épocas. Eso sí, eso está pidiendo. Eso sí está pidiendo. Está sugiriendo ahí. Pero, a ver, tema de soberanía económica, Diego. Los ingleses bajo el paraguas de la soberanía económica acaban de hacer una torpeza enorme. Torpeza enorme. Salirse de la Unión Europea. Ya están casi arrepentidos. Oye, ahora ya no saben cómo manejarse, ¿no? El orgullo inglés por los suelos. Pero la señora May dice, no, salimos y salimos. Sí, bueno, es que claro, hay que seguir una línea que responda a la mayoría de los ingleses. Pero yo le leí al ex canciller o al ex primer ministro Gordon en un artículo que dice Cameron va a pasar a la historia por 2 razones. 1, por haberse salido de la Unión Europea y por haber acabado al Reino Unido. Porque Escocia e Irlanda del Norte... Cameron planteó la consulta, ¿por qué? Porque es un dirigente político oportunista. Él pensó que le iban a decir no. Por mantenerse en el poder, llegó a hacer ofertas que eran absolutamente contrarias al interés de Inglaterra. Dijo, sí, si yo llego, yo les hago un referéndum sobre el tema de mantenernos o no dentro de la Unión Europea. Pero si él estaba a favor de quedarse en la Unión Europea, decía, si yo llego al poder, mantendría a Inglaterra en la Unión Europea. Él dio paso a un referéndum en Escocia que por fortuna no salió, pero hoy día Escocia se sale. Porque Escocia dice, yo quiero seguir en la Unión Europea. Y lo mismo el país de Gales. No, Irlanda. Irlanda del Norte dice, quiero unirme a la República Irlandesa. Sí. Y me quiero salir del Reino Unido, entonces va a ser el Reino desunido. Qué loco. Entonces, claro, cuando a mí me dicen, oye, la soberanía económica, ¿qué soberanía económica? La soberanía política, ¿qué soberanía política? Hoy día estamos en un mundo integrado, Diego.
Hoy día debemos compartir las decisiones. Cuando nos integramos con Colombia, cuando nos integramos con Perú, cuando estamos hablando con el Mercosur, estamos cediendo soberanía. De la CAN, Abelardo. Pero, perdón, no hay un país en el mundo, que haya logrado resolver sus problemas sociales en autarquía o sin tener acuerdos económicos. Por delante la amenaza de que podemos salirnos de la CAN. Sí, pero es otro sinsentido, Diego. Y esos anuncios nos hacen más daño. Sí, porque si yo estoy pensando en que en el Ecuador puedo instalar una unidad productiva para llenar los vacíos en los mercados de América Latina, porque hay un producto que el Ecuador tiene una ventaja geográfica, qué sé yo, de alguna naturaleza, y le leo que el Ecuador piensa en salirse de la CAN. Olvídate del Ecuador, pensemos en Colombia o pensemos en Perú. Claro. ¿No es cierto? Entonces, o me voy a Colombia o me voy a Perú. Y el sector productivo del país está preocupado. Cuando el gobierno, si quiere atraer a la inversión y quiere generar empleo, lo que debería decir es, señor, mañana me siento con los americanos a hablar de un tratado de libre comercio. Casinelli está allí, ¿no? Sí, pero está tratando de encontrar que volvamos a producir alcachofa. Cuando hace 2 años el gobierno abandonó a todos los productores de alcachofa. Y no les defendió porque perdieron las preferencias arancelarias. Hoy día dice que quiere que nos den un tratamiento excepcional a la alcachofa. ¿Cree, Diego, que alguien va a volver a sembrar alcachofa en el Ecuador? Después de lo que nos pasó. Claro, dice las flores. Sí, claro, está bien las flores. El atún me parece bien. Pero no hay que tener una visión de apertura, de jugar en los mercados internacionales. Obviamente no se trata de entregarnos en cuerpo y alma a los mercados internacionales, sino saber negociar bien. Pero eso es conceptual, Diego. Sí, igual que es conceptual en el papel del Estado, es conceptual en la línea de gestión económica. Y a alguien le decía yo en una reunión que nos invitaron a debatir sobre esto. Aquel que no cambia en su forma de pensar cuando el mundo ha cambiado, está condenado a fracasar. Uno no puede seguir pensando como hace 30 años, porque el mundo de hace 30 años no es el mundo de hoy. Lo que era bueno hace 30 años no es bueno hoy. Y el mundo de hoy está afuera, no está aquí. Bueno, en esta charla con Abelardo hemos hablado de política, del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea, y próximamente creo que podemos hablar de fútbol internacional. Ah, bueno, si usted quiere. Usted sabe que yo durante muchos años estuve vinculado al fútbol internacional. La Católica jugaba con Grecia, jugaba con Yugoslavia, jugaba con algunos equipos de esa naturaleza. Ahora está jugando en el Ecuador, ya no le sigo mucho a la Católica. Abelardo, un abrazo cordial. Gracias. Señoras y señores, buenos días.